Buenas tardes, hermanos. En esta tarde vamos a dar seguimiento a la serie 8 Salmos Inspiradores. El tema de esta tarde se titula El limpio de manos. Por favor, acompáñenme a orar. Padre Celestial, en esta tarde agradecemos porque tú nos das la vida, Señor, porque tú nos has dado la salvación y has permitido que podamos seguir estudiando y escudriñando tu palabra, Señor. Sé tú el que dirijas, Señor, mis palabras, sé tú el que hables al corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, así como has hablado al mío, y permita que podamos llevar a la práctica cada una de estas enseñanzas. Porque te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando se nos pide exponer algún tema de carácter doctrinal, en muchas ocasiones muchos de los predicadores o de los que dan el tema recurrimos al Nuevo Testamento, quizá las cartas paulinas, los evangelios, las cartas universales. Temas como la salvación, la fe, la santidad, son recurrentes en muchos casos a irnos hacia este Nuevo Testamento. En el menor de los casos, quizá algunos libros del Antiguo Testamento. Y aún en muchos menos casos, recurrir a los libros poéticos en el Antiguo Testamento. Algo que deberíamos de recordar es que a lo largo de todas las Escrituras están plasmadas verdades doctrinales. No hay un lugar específico en el que podamos encontrar doctrina. A lo largo de toda la Biblia hay doctrina que Dios nos quiere enseñar. Y se complementan y se confirman de un libro a otro y de un testamento a otro testamento. En el caso particular de esta tarde, y como parte de esta serie, vamos a identificar en el libro poético de los Salmos un hermoso salmo, el cual nos podrá hablar muy nítidamente del tema de la santidad. Este salmo es el Salmo 24. Y dirás, hermano, ¿qué me puede decir el Salmo 24 acerca de la santidad? Veamos qué es lo que nos dice Dios esta tarde. Dentro del contexto histórico de este salmo, el Salmo 24 es atribuido al rey David. El rey David, dentro de los muchos salmos que se le atribuyen, se le considera a este, que en algunas Biblias se titula como el rey de gloria o el rey de la gloria. Los estudiosos consideran que este salmo era cantado y era utilizado en el proceso de llevar el arca del pacto al templo. ¿Sí? Subir por el camino al monte hacia el templo, ese templo santo que ya estaba o que se estaba llevando a cabo en la parte superior del monte. La dinámica la recrean los estudiosos de una manera majestuosa y estéticamente hermosa. ¿Por qué? Porque decían que este salmo, la forma en cómo se cantaba era a través de dos grandes grupos corales, en el que cada grupo se respondía a uno a otro al repetir el salmo, justamente durante el proceso del arca, ¿no? De cómo iba ascendiendo y finalmente cómo iba entrando. Los coros iban cantando unos con otros y finalmente en coros se pedía abrir esas puertas del templo para que pudiera entrar, como dice el Salmo, el Rey de la Gloria, que en este caso era representado en su momento por el arca del pacto. Como decíamos, ¿qué doctrina puedo encontrar yo en este salmo? Que quizá es más poético, más estético, pero lo que podemos identificar particularmente en los versículos del 3 al 6, es justamente estas verdades que van a hablar acerca de la santidad. Antes de empezar, me gustaría precisarte una idea particular, y es que muchos hermanos cuando escuchan la palabra doctrina se asustan o la etiquetan como algo aburrido, ¿no? Un tema aburrido, un tema muy largo, algo que no me interesa. Pero déjame decirte que toda doctrina de la palabra de Dios siempre tiene que llevarse a la práctica, siempre tiene que verse la forma en poder aplicarla en nuestras vidas mismas. Hay quienes se dedican a estudiar mucho tiempo las Sagradas Escrituras, la doctrina, y quizá puedan convertirse en grandes estudiosos o en grandes teólogos, pero si todo aquello que ellos estudian no lo
llevan a la práctica, no se convertirán en hacedores de la palabra. Y es eso lo que nos pide el Señor, ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Así que hoy te invito a que no veas la doctrina como algo estático o aburrido, sino como una oportunidad de saber cómo Dios te está llevando a cambiar tu vida o a confirmar aquellos pasos que estás dando. Cerrando este paréntesis, permíteme leerte este pasaje. Voy a empezar desde el versículo 1 y te voy a pedir que ocupes tu imaginación para poder ir o remontar a esos momentos históricos en los que estos grandes coros cantaban este salmo. Dice el versículo 1: De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Estos primeros dos versículos nos muestran el poderío, la grandeza de nuestro Dios, la grandeza de Jehová. Y entonces vienen, en esta idea de dos coros, viene un coro que cantará esta siguiente parte, el versículo 3. Dado que ya nos han dicho que Dios es un Dios grande y poderoso, vale la pena hacer la siguiente pregunta. Y entonces el coro empieza a cantar. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Monte de Jehová, un lugar santo, refiriéndose, como decíamos, físicamente al lugar donde iba a estar el templo de Dios, pero cuya figura tal cual nos lleva a identificarlo como un lugar donde está la presencia de Dios. ¿Quién podrá estar con Dios? ¿Quién podrá estar en su presencia, en su morada, en los cielos eternos? ¿Quién es el que podrá hacer esto? Si se dan cuenta, esta pregunta va a reflejar la conciencia de tres cosas. La primera es la conciencia de todo hombre de un lugar anhelado, un lugar al cual deseamos ir todos. Si no fuera así, si no hubiera un interés, esta pregunta no tendría ningún sentido. ¿Y por qué estar ahí? ¿Por qué estar en la presencia de Dios, en ese lugar santo? Porque entendemos justamente quién es Dios, como ser perfecto, como protector, como dador de la vida, dador de la salvación, como aquel Dios y Rey justo, aquel que da y otorga la paz, aquel que nos muestra su amor. ¿Quién no quisiera estar en un lugar con un Dios así? Pero también hay otra cosa que nos muestra esta pregunta respecto a la conciencia, y es que no solamente hay un deseo de querer estar ahí, sino hay una necesidad de querer estar con Dios. Todo hombre necesita estar con Dios y su corazón lo dice y su alma lo grita. Hay un vacío en el corazón de todos nosotros que no es llenado más que por Dios mismo. Y en esta pregunta se muestra esa necesidad de querer estar con Dios. ¿Por qué? Porque, como decíamos, necesitamos de su paz, anhelamos su protección, su salvación, su amor. Como un hijo pequeño cuando regresa corriendo a los brazos de su padre. Así se refleja justamente esta segunda idea. Y finalmente la tercera parte que nos puede reflejar este versículo 3 es la conciencia de que hay algo que nos está alejando de Dios. Hay algo que nos mantiene alejados de Dios. Por eso preguntamos, ¿cómo podremos estar ahí? ¿Quién podrá estar ahí? Porque no pueden estar todos o no podemos estar todos ahí. ¿Por qué? Por algo que nos aleja, y ese algo es el pecado. El pecado nos mantiene alejados de un Dios santo. Hace algunos meses recuerdo que nos predicaban aquí en nuestra iglesia cómo todo hijo de Dios debe de tener dentro de sus grandes anhelos el querer estar en la presencia de Dios, el querer ya estar ahí con Él en la perfección. Estas preguntas justamente exponen ese deseo. Regresemos nuevamente a ese momento. Ya hay una gran multitud coral que acaba de declamar estas dos preguntas. ¿Quién subirá? ¿Quién estará?
y entonces el otro coro va a responder y va a dar contestación justamente a lo que se necesita para poder responder estas preguntas. Permítanme leer esta siguiente sección, versículo 4. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. El salmista nos muestra cuatro condiciones para poder responder a las preguntas anteriores. Necesitas cumplir 4 cosas para poder subir al monte o estar en ese lugar santo. Veamos cada una de ellas brevemente. La primera habla acerca de una persona que es limpia de manos, el limpio de manos, es decir, aquellos cuyas obras han sido, son y serán siempre limpias, correctas, sin defecto, alguien libre de impurezas. Quizá en palabras más actuales, alguien que tenga buenas obras, alguien que por lo menos de entrada en esta primera condición, en la parte externa muestre que hace buenas obras. Primera condición, limpio de manos. Segunda condición, nos dice el salmista, el puro de corazón. Y es que las obras buenas son necesarias, pero solo serán válidas delante de Dios cuando vengan como fruto de un corazón puro. Solo serán válidas delante de Dios cuando vengan como fruto de un corazón puro, como fruto de arrepentimiento. El cambio interno siempre va a preceder a las buenas obras. ¿Por qué? Porque hay quienes llevan manos limpias en el mundo, a nuestro alrededor, pero las razones y las motivaciones son incorrectas. Son mundanas e incluso hay motivaciones que llevan a faltarle al respeto a Dios. Hace algunos años un amigo pastor nos decía, había leído algunos comentarios, algunos estudios en el que se veía que muchos esposos respondían que eran fieles a sus esposas por el temor de contagiarse de alguna enfermedad. No por amor, no por fidelidad, no por temor a Dios. Su motivación era no enfermarse. Seguramente que esta motivación no es válida delante de Dios. Se requiere un corazón puro para que esas obras que se mencionan en la primera condición sean aceptables delante de Dios. Solo lo externo no es suficiente. Se debe de tener un corazón puro. Y cabe destacar y puntualizar aquí que nadie por sí mismo, nadie de nosotros puede tener un corazón puro por naturaleza. Nadie por naturaleza puede tener un corazón puro. Sigamos con la tercera condición. La palabra dice, el que no ha elevado, no elevar su alma a cosas vanas. Hay algunas traducciones que de hecho esta palabra de cosas vanas se traduce como ídolos o ídolos vanos, ídolos falsos. Finalmente, en este caso muchos podrían decir, oh, aquí yo tengo una palomita, yo sí cumplo con esto, porque su imaginación los lleva a aquellos eventos bíblicos en el que había ídolos de madera o ídolos de piedra o tallados, y dicen, no, yo no tengo nada de eso, ni le ofrezco sacrificio a nada parecido, ni nada semejante. Pero hoy en día no necesitamos tener figuras de madera o de piedra para tener ídolos o para adorar cosas vanas. Déjame preguntarte, ¿cuál es tu relación o tu imagen acerca del dinero, la fama, el poder, las personas famosas, artistas, deportistas, políticos, quizá referentes sociales, aún en sí mismo la influencia como ídolo? ¿Y cuál es el sacrificio a todas estas cosas que muchos de nosotros llegamos a poner como ídolos? Es decir, lo ponemos en lugar de Dios. Sacrificas
tu tiempo, tu dinero, tu dignidad, sacrificas tu familia y tristemente sacrificas la santidad que Dios te está pidiendo. Esta tercera condición es clara al decirnos que no debes de deleitarte en ninguna cosa vana, en ningún ídolo mundano. No debes de poner en ningún sentido tu corazón en aquellas cosas, en lugar de ponerlas en Dios. Como cuarto punto, y como si los tres anteriores no hayan sido suficientes, la cuarta condición que nos pide o que nos muestra el salmista, que lo pide el Señor, es el que no ha jurado con engaño. No jurar con engaño. Dios, nuestro Dios, es un Dios de verdad y pide hombres y mujeres que amen la verdad, sinceros, que rechacen lo falso y que busquen siempre lo que es real y verdadero, que nunca engañen a su prójimo. Exacto. En este punto no cabe una declaración falsa ni fraudulenta. No cabe un relato inventado, ni una calumnia contra alguien. No cabe ninguna mentira, ni aunque tú la llames mentira blanca. No cabe. ¿Odias lo falso? ¿Buscas lo verdadero? Esto es lo que Dios pide. Y recuerda que el parámetro para la verdad es Dios, no tu propia idea de la verdad, no tu propia idea de cómo cumples tú el odio a la falsedad. Voltea a ver a Dios y ve si realmente estás odiando lo falso. 4 condiciones que dan respuesta a estas preguntas. Estas 3 preguntas que ya hemos comentado y que de hecho un estudioso, Albert Barnes, lo que dice es que estas preguntas podrían ser equivalentes a preguntarse: ¿qué constituye la verdadera religión? ¿Qué se requiere para adorar de forma aceptable a Dios? Y oigan esto: ¿qué prepara a un hombre para ir al cielo? ¿Qué prepara a un hombre para ir al cielo? Quizá nos veamos preguntándonos a Dios: Señor, ¿seré yo? ¿Soy yo ese que puede entrar o subir a tu monte santo y estar contigo? Y seguramente vemos a Dios respondiéndonos con otra pregunta y diciendo: ¿has cumplido esas 4 condiciones que he puesto en mi palabra? Estas 4 condiciones, como seguramente ya te habrás dado cuenta o podrás identificar, podrían resumirse en una sola palabra: la palabra santidad. Y justamente el resumen de esto me recuerda al pasaje que se encuentra en Hebreos 12:14, donde dice: la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermano, sin santidad nadie verá al Señor. Ese lugar que anhelas, ese lugar que necesitas, ese lugar que da evidencia de tu pecado y de mi pecado, requiere de santidad para que tú y yo podamos entrar. Escribían desde el año pasado estudiosos, un pastor bautista, Alexander McLaren, decía acerca de este pasaje, de estos pasajes: lo que Dios pide es santidad absoluta, que nadie se engañe a sí mismo. Santidad absoluta es la condición irreversible y necesaria. Y es una exigencia imposible de cumplir para cualquier ser humano en sí mismo. Una exigencia imposible de cumplir para cualquier ser humano en sí mismo. Entonces, hasta aquí podemos identificar un gran conflicto para aquellos que anhelan ese lugar. Dios está exigiendo 4 condiciones y vemos que son imposibles de cumplir para el ser humano.
Y es donde justamente encontramos cómo en este hermoso pasaje doctrinalmente Dios muestra su amor, muestra su benignidad y entra al escenario para que los seres humanos podamos llegar a Él. ¿Y de qué forma? Parafraseando quizá un poco también lo que comentaba el pastor McLaren. Dios hace lo imposible posible. Dios hace lo imposible posible cuando nos da aquello que no podemos tener por nosotros mismos. Nos otorga aquello que nos pide. Él nos da aquello que nos está pidiendo y nos lo da por anticipado para que podamos llevárselo. Aquello que nos demanda nos es dado solo por Él. Solo podemos ser limpiados de nuestros pecados y renovados en santidad por la sangre de Cristo y el lavamiento del Espíritu Santo. No en nuestra justicia, recordando que no es en nosotros mismos, sino en la justicia de Dios, es que vemos prometida las bendiciones y las verdades del versículo 5, que dice, Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación, un Dios de salvación, una justicia que Él nos va a otorgar para nosotros poder regresar santos delante de Él por algo que Él nos ha entregado. ¿Y para quién es esa justicia? Te preguntarás. El versículo 6 nos responde, tal es la generación de los que le buscan y de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Esto es solo para aquellos que lo buscan, para aquellos que lo anhelan. En palabras actuales serían para aquellos que ponen su fe en Dios a través de Jesucristo, que le buscan y que entienden que necesitan de Dios y que solos no podrán llegar a Él. Para ellos es esta promesa. Y no es que, como muchos llegan a pensar, la justicia de Dios sea abolida por el Evangelio, pensando entonces que la fe va a sustituir la justicia. En ninguna manera, sino más bien es a través de la fe puesta en Cristo que se nos concede la justicia de Dios. En relación justamente a este pasaje, hermanos, o estos versículos que hemos visto, hay un himno que me recuerda y que me gusta mucho, particularmente porque recrea una idea similar a lo que estamos exponiendo. Se llama Señor, tú me llamas. Y una de sus estrofas dice, Señor, tú me llamas por mi nombre. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado y sin maldad. ¿Cuál es la idea? Una vida santa y limpia no es algo que yo pueda ofrecerle a Dios, pues estoy incapacitado en mí mismo para eso. Más bien es algo que Dios nos ofrece en Él. Él nos ofrece una vida santa. En Él, en sí mismo, en el sacrificio de su Hijo, nos dice, ven, acércate. Para llegar a mí necesitas ser santo y en tus fuerzas no podrás hacerlo. Pero yo te voy a proveer de esa santidad. Acércate. A través de mi Hijo podrás llegar aquí. A través de ese sacrificio se podrá alcanzar la justicia divina. Solo busca, solo cree en Jesucristo. Y esto, como decíamos, confirmará pasajes y libros y testamentos. Recordarán el pasaje de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 19, en el que dice que Dios está reconciliando consigo mismo al mundo a través de su Hijo Jesucristo. ¿Quién lo ofendió? El mundo. Pero el que lo está reconciliando es Él mismo. En lugar, quizá nosotros entendiendo, si yo ofendo a alguien, es en mí en el que cabe la responsabilidad de ir y reconciliarme porque yo ofendí. Pero en este caso, el amor de nuestro Dios se manifiesta de forma magnífica al ser Él el que toma la iniciativa y nos reconcilia con Él a través de su Hijo. Y es por eso es que en Él
podemos tener y alcanzar esta santidad, porque es en Dios en el que podemos ser santos para entregar y mostrar esa santidad que Él nos pide. Hoy podrías terminar este pequeño estudio sabiendo nuevos conceptos que quizá antes no habías oído, o nuevos pasajes que no entendías. Pero lo que realmente espera Dios en esta hora de ti y de mí es que podamos aplicar lo que Él nos ha mostrado. Que seas limpio de manos, que tus obras sean las correctas, que no hagas ninguna mal obra o alguna obra que ofenda a Dios. Él quiere que apliquemos que esas obras sean frutos de un arrepentimiento genuino. Él quiere que no engañemos, levantemos falso testimonio. Él quiere justamente que no tengamos ídolos falsos fuera de Él. Déjame preguntarte, hermano o amigo, ¿eres limpio de manos? ¿Eres puro de corazón? ¿No has elevado tu alma a cosas vanas ni jurado con engaño? Si tú ya eres un hijo de Dios, si ya has puesto tu fe en Jesucristo, bien puedes. Y glorifico a Dios porque hay muchos que podrán decir, en Cristo busco llevar a cabo estas condiciones. Pero entonces, en caso contrario, en caso de que tu situación o tu respuesta fuera que no lo has logrado, aún siendo o diciéndote hijo de Dios, ¿por qué no lo has logrado? ¿Te has puesto a pensar? ¿Por qué sigues manchándote con ese pecado? ¿Por qué sigues ofendiendo a Dios en muchas de tus obras y aún en muchos de tus pensamientos? ¿Por qué lo intentas una y otra vez y vuelves a caer y vuelves a caer y vuelves a errar? ¿Por qué? Hay dos respuestas. La primera de ellas, siendo hijo de Dios, podría ser que sigues queriendo intentar en tus propias fuerzas. Ya tienes el gran regalo de Dios, pero tú quieres seguir ofreciéndole a Él una vida santa en tus propias fuerzas. Nunca lo vas a lograr. Es en Dios en el que podemos llegar a esa santidad. ¿No entiendes que Dios es el Dios que te ofrece esa vida santa? No es en tus fuerzas, es en aquello que Dios ya te otorgó a ti. Había un pasaje, pues una anécdota que nos contaba un hermano que pasaba un camión y vio a un señor con su costal cargando por el camino, por la carretera, y le dijo al señor, ¿a dónde va? Digo, voy al siguiente pueblo. Dijo, súbase. Y lo subió para llevarlo hacia ese otro pueblo. Y después de algunos momentos volteó a ver al Señor y observaba que este señor seguía cargando su costal y se veía que estaba esforzándose por cargar su costal. Y entonces le preguntó, ¿por qué no deja su costal abajo? ¿Por qué no lo deja descansar en el piso, en la parte de sus pies, en el coche? Y este señor, este campesino le decía, oh Señor, qué tan bueno es usted que no solo me da raid a mí, también a mi carga. Hay muchos que seguimos cargando ese costal, cuando Dios ya ha venido y nos ha llevado y nos ha cargado en todo. Seguir peleando en tus propias fuerzas nunca te va a llevar a obtener esa santidad. Y es que buscar a Dios denota humildad y denota un sentido de dependencia. Tienes que ser humilde para reconocer que solo no puedes. Tienes que ser humilde para declarar que dependes completamente de Dios. Y créeme que para el ser humano de esta época es lo más difícil de decir, yo no puedo. El ser humano que hoy están formando y vendiendo es un ser autosuficiente,
que no necesita de nadie, que puede valerse por sus propios méritos. Y es completamente lo opuesto a lo que Dios espera de ti y de mí. Dios espera que digamos, yo no puedo, Señor. Hay muchos cristianos que en su orgullo no buscan y no aceptan vivir en completa dependencia de Dios, viviendo frustrados, porque eso es lo que lleva, frustrados en sus propias fuerzas. Hermano, tú busca de Dios, reconoce que Él solo podrá ayudarte a vivir en santidad. Él solo va a poder ayudarte a tener manos limpias como fruto de un corazón puro. Déjame recordarte a ti que te dices hijo de Dios. Un hijo de Dios siempre anhelará vivir en santidad. Un hijo de Dios en plena comunión con su Padre siempre anhelará vivir en santidad. Y nunca se sentirá cómodo viviendo fuera de ella. Si llega a caer, si llega a equivocarse, nunca se sentirá cómodo cuando se salga del camino. Porque es hijo de Dios, porque hay un espíritu que le redarguye. Amigo, si tú has oído este mensaje, pero no has entregado nunca tu vida a Cristo, te has dado cuenta que no has entregado, no has hecho esa decisión por Él. Hoy habrás entendido que nunca podrás estar con Dios y sabrás las razones de lo mismo. Porque Dios pide santidad, pide 4 condiciones y estar con Él implica aceptarlas. Pero si escuchaste este mensaje, sabrás también cuál es la respuesta para poder estar con Dios. ¿Cuál es la respuesta para poder quitar ese pecado que te impide llegar a Él? Déjame decirte que yo sé que en ti hay algo que te dice que estás incompleto. Hay algo que te dice que tu vida no está plena. Hay algo que te dice que hay un vacío en tu corazón. Y lo sé porque muchos hemos sentido ese vacío que solo ha sido llenado por Jesucristo como camino al Padre en esa relación con Dios. Hoy el Padre te está llamando a ti a que habites con Él, a que habites en su morada. ¿Cuál es el camino? Su Hijo Jesucristo. Entrégate a Él. Arrepiéntete de aquello mal que has hecho y que sabes que ofende a Dios, tus pecados, y toma ese gran regalo de la salvación. Porque Dios es un Dios de salvación. Dios es un Dios de bendición. Dios es un Dios que ofrece reconciliarte a ti, que quizá ni siquiera sabías que habías ofendido a Dios. Él viene y se quiere reconciliar, quiere llevarte a una reconciliación con Él. Toma ese gran regalo de salvación, pídele a Él, porque Él es el único al que le tienes que pedir cuentas, rendir cuentas. Pídele que te perdone, pídele que te salve y que sea el Señor de tu vida y que tú seas parte de su familia. Permítanme terminar justamente con un pensamiento de este pastor Alexander McLaren. Él dice, así que hermanos, si buscamos, recibiremos. Si recibimos, seremos santos. Si somos santos, moraremos con Dios en dulce y bendita comunión. Y seremos habitantes de su casa. Y nos sentaremos juntos en los lugares celestiales, con Él todos los días de nuestra vida. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, en esta hora te agradecemos porque vemos en tu palabra, Señor, esa infinita sabiduría, Señor, y esa verdad acerca de lo que esperas de cada uno de tus hijos, acerca de esa santidad que tú esperas de cada uno de nosotros y cómo se muestra y cómo se desarrolla, cómo es otorgada y cómo debemos recibirla. Ayúdanos a no pelear en nuestras fuerzas. Estamos cansados de caer. Estamos cansados de ofenderte.
Ayúdanos, Señor, a ponernos de pie y saber que solo en ti, así como solo en ti hemos recibido salvación, solo en ti podremos llevar esa vida de santidad. Ayuda a mis hermanos, ayuda a mis hermanas, ayuda a tu siervo, para que pueda glorificar tu nombre con nuestras vidas. Porque te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.